la clase. Entonces, muy buenas tardes, niños. Continuamos con la clase de naturales. Vamos a pedirle el favor a Aris que nos realice la oración milagrosista. Adelante, Aris. Mi corazón, tú eres mi segundo hogar, hogar donde aprendo y me esfuerzo para mi formación integral. De la mano de mi maestra aprendí mis primeras letras, siendo la base fundamental de mi desarrollo y talento humano. Ser alumno tuyo es la mayor de mis glorias. Título de milagrosista, el cual representará con dignidad y honor un sueño de infancia convertido en realidad. Ok, muy bien, Aris, gracias. Ahí estaba el compañero haciendo la oración milagrosista que cada uno de ustedes se debe de aprender, al igual que el himno también de la institución. Bueno, estábamos hablando de los estados de la materia o de los objetos. Los objetos tienen materia. Entonces, ¿cuáles son esos estados que nos proporcionan la materia? ¿Quién nos dice por aquí? Reyes, ¿cuáles son esos estados, Reyes? Reyes. Reyes, ¿tú escuchas? Sí, señor. Adelante, Aris. Los estados son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ok, muy bien. Muy bien, Aris. Esos son los estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso, plasma. Un ejemplo, Arhari, de un estado sólido. Arhari. Estado sólido. Señor, cuando está sólido y cuando Un ejemplo, está mami, que me des un ejemplo. Sí, señor. Un ejemplo. Sí. Por ejemplo, Un ejemplo. ¿Qué nos dice Gustavo? se pone que está en estado sólido. Líquido. No, un ejemplo de un estado sólido. Un ejemplo. ¿Qué dice Isabela Hernández? Señor, un ejemplo de un estado, yo cogí el ejemplo de estado. Pero un ejemplo de un estado sólido. Deme un objeto, no sé cuál podría ser. El hielo. El hielo, ok, cuando está condensado, que está duro, ahí está en forma de hielo. ¿Qué nos dice Lian? Otro ejemplo, Lian, de un estado. La mesa. Ven acá. La mesa, ok. Mami, ven acá. Arharis. Tráeme la cosa esa. Arharis. Lo que es Sí, señor. Arharis, silencia el micrófono porque usted está gritando allá y todos escuchamos que está gritando. Una cosa, Arharis, aquí ustedes expusieron ese tema. Varios de sus compañeros dieron ejemplos de los estados. Usted también expuso. Lo mismo Reyes. Preguntas sencillas y Reyes no responde, pero cuando es hora de formar desorden o de abrir el micrófono, ahí sí lo abre. Y pregunta sencilla, porque se le estaba preguntando nada más por un objeto, un ejemplo de un estado sólido. No que defina qué es estado sólido, sino que diera un ejemplo. Y miren que el estudiante se quedó todo el tiempo en silencio y no respondió. Teniendo varios objetos a su alrededor en estado sólido,
el lápiz, la libreta, la silla donde se encuentra, la mesa, como había dicho Lía, una fruta si se la está comiendo o si tiene una fruta, eso está en estado sólido, ¿ok? Un ejemplo de un estado líquido que nos dice acá Aslin. Un ejemplo del estado líquido. Aslin. El aceite, el agua. El aceite, el agua. Muy bien, Aslin. Otro, José, otro Leche. diferente a los que Aslin mencionó. José. José Miguel. ¿Tú lo escuchas, Ari? Señor, Sí. el estado líquido. Sí, pero un ejemplo, ¿cuál sería? Señor, el estado líquido lo puede... José, tú escuchaste lo que Aslin nos compartió. Tú escuchaste lo que Aslin dijo. Señor. Sí. Bueno, simplemente se te está pidiendo un ejemplo de un estado líquido. ¿Qué nos dice Aris? Señor, un ejemplo de un estado líquido es la leche. Ahí está. Aslin había mencionado el aceite, el agua, Aris ahora se va a la leche, que es, ahí vemos la leche en estado líquido. José, son ejemplos sencillos que tú estás viviendo cotidianamente, los estás observando cuando te tomas una gaseosa o un refresco, eso está en estado líquido. Eso. Ok, Aris. Muy bien, por Aris. Seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con materia. Que materia es todo aquello que tiene una dimensión y ocupa un lugar en el espacio. Ahí están viendo varios objetos que están ocupando un lugar en el espacio. Habíamos hablado que la materia tiene dos propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades de la materia? ¿Qué nos dice acá? Andrea, ¿cuáles son esas propiedades de la materia? Vamos a ver si Andrea se encuentra. Andrea como que salió. ¿Qué nos dice Dana? No, señor, estoy aquí. Ok, ¿cuáles son esas propiedades de la materia, Andrea? El estado líquido, estado gaseoso. No, son dos propiedades. ¿Qué nos dice Isabela Hernández? Señor, yo creo que es peso y volumen. ¿Qué dice Dana? El espacio y el volumen. Es la masa y el volumen como expresó Isabela. Esas son las propiedades de la materia, las dos propiedades fundamentales de la materia. El volumen hace referencia al espacio que está ocupando ese objeto en el lugar. Cuando hablamos de volumen. La masa es lo que pesa, es lo que contiene ese objeto que hace que tenga un peso. Seguimos. Una porción limitada de materia recibe el nombre de cuerpo o sistema material. Cuerpo material tiene límite propio y bien definido. Sistema material carece de morfología propia y sus límites son imprecisos.
ya sea por su naturaleza o por su extensión. Ahí estamos viendo varios ejemplos de esos cuerpos o sistema material. Fíjense que cuando nos hablan de sistema material, nos dicen que carecen de morfología propia o sus límites son imprecisos. Un ejemplo es que nosotros no podemos calcular el cielo, dónde llega, hasta dónde llega su fin, sus límites son imprecisos, o sea, no se puede. Ya eso es por naturaleza. Puede ser, en este caso es por naturaleza, otros casos puede ser por su extensión. Pero cuando hablamos de cuerpo material, tiene límite propio. Ejemplo, aquí están viendo esto, que este objeto tiene límite propio. Los cambios de estado de la materia. Cuando estaban exponiendo, muchos hablaban de todos esos cambios que tiene la materia. Ok, seguimos. Le vamos aquí a pedir. Entonces continuamos. Ustedes mencionaban acerca del proceso de fusión, solidificación. Muchos hicieron sus exposiciones y explicaron cada uno de esos procesos. Bueno, vamos a pedirle aquí el favor a escoger a Aslin. Aslin realiza la lectura del primer párrafo. El segundo párrafo la hace Andrés González. Adelante, Aris. Perdón, Aslin. Es el paso. Fusión es el paso sólido al estado líquido por medio del calor. Durante este proceso endotérmico, proceso que endotérmico. Acabo. Hay un punto en que la temperatura permanece constantemente. El punto de fusión es a la Ok, Aslin. Entonces, fíjense que es el paso de un estado líquido, de un estado sólido, perdón, al estado líquido. Es el paso. Es como, por ejemplo, si Gustavo está aquí, está en su cuarto y quiere dar un paso hacia la cocina, pero en este caso lo estamos llevando a la materia, que es el paso de un estado sólido al estado líquido. Cuando ustedes sacan el hielo de la nevera, si está en forma de hielo, ya está en el estado sólido. Pero si usted lo coloca enseguida al calor, comienza a derretirse ese hielo y es cuando pasa al estado líquido por medio del calor. Ahora sí, seguimos, Andrés, continúa el segundo párrafo, Andrés González. El proceso es exotérmico, es un punto de solidificación o de congelación, es la temperatura a la cual el líquido se mece contacte durante el cambio y coincide con el punto de fusión. Si se realiza de forma recta, reversible, su valor es también específico.
Ok, mi amor, gracias. Entonces, fíjense, fusión es de estado sólido a estado líquido y solidificación es lo contrario. Es el paso de un estado líquido a un estado sólido, por medio del enfriamiento. Ustedes cuando tienen una gelatina y la tienen ahí está acá cuando ustedes preparan que están disolviendo la gelatina, que le echan un poquito de agua fría con un poquito de agua caliente y están dando para que se quede, esos grumitos no vayan a quedar ahí, sino que todo salga el líquido. Ahí ven que ustedes tienen un estado líquido en ese momento. Ah, pero cuando ya usted lleva esa gelatina y la colocan allá en la nevera, todo el tiempo no va a estar en ese estado líquido. Ella empieza a sufrir un cambio. Cuando ya usted ve, ya la gelatina no está líquida, ya no la vemos totalmente líquida, no la vemos. Usted ya necesita de una cuchara para comerse la gelatina porque ya ha cambiado de su estado. Ya cambió de su estado. Así sucede también con una gaseosa, porque si usted tiene la gaseosa, la tiene en estado líquido, pero si usted la lleva al congelador en un vaso, colocada en un vaso, obviamente que se va a hacer hielo ese líquido que usted colocó en el enfriador. Entonces ya va a pasar de líquido al estado sólido. El punto de solidificación o congelación es la temperatura a la cual el líquido permanece constantemente durante ese cambio. O sea, hay un cambio ahí. Acá en fusión era el calor. Acá en la fusión predomina el calor. El calor es el que nos hace ese proceso. Y acá en solidificación es el congelador, es la parte de solidificación la que hace el proceso que de líquido pase a sólido. Continuamos con otro paso que vemos. Vamos a pedirle el favor que intervenga en la lectura a escoger Marian Casa, ¿nos escuchas? Comienza Juan Felipe y luego Marian escucha. Va a empezar Juan Felipe y después continúas tú. Adelante, Juan Felipe. Juan, ¿nos escuchas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, adelante, mi amor. Vaporización y evolución son Evolución no. ¿Qué dice? Ebullición. Ebullición. Sí, Juan, no te escucho. Son los procesos físicos en los que un líquido pasa a estado gaseoso. Sí se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido y del líquido a esa presión continuar calentándose el calor se emplea en la conversión del agua en estado líquido en estado. Juan, no sé si te estás saltando algunos reglones, Juan. A ver. Juan, comienza de nuevo, por favor. Vaporización y ebullición
son los procesos físicos en los gaseosos sí se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido. El líquido absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura. El calor se emplea en líquido, en agua, en estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso con Ya, desación. pasa al estado gaseoso, ok. Ahí nos hablan que son los procesos físicos en los que un líquido pasa de un estado gaseoso, si se realiza cuando la temperatura del líquido iguala al punto de ebullición del líquido, o sea, a la presión, al calentándose el líquido. Cuando el líquido empieza a calentarse, absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura, y es cuando el calor emplea en la conversión del agua en ese estado líquido. Ahí vemos el agua cuando se forma a estado gaseoso o pasa a estado gaseoso. Vamos a conocer ahora de la condensación. Marian, adelante. Condensación. Se denomina condensación al cambio de estado de la materia que se pasa de forma a la evaporación. Si se produce un paso de estado gaseoso a estado sólido de manera directa, el proceso es llamado sublimación inversa. Ok, mi amor, gracias. La condensación es el cambio de la materia que pasa del estado gaseoso a forma líquida. En la evaporación o ebullición era lo contrario. Era el estado líquido que pasa a estado gaseoso. Y acá en la condensación es lo contrario. Ya tenemos el gaseoso, lo vamos a pasar es a forma líquida. Entonces fíjense cómo se dan esos cambios en la materia. Pero algo muy importante, vamos aquí a escoger que están dos estudiantes, qué aporte nos van a hacer, están levantando la mano. Vamos a ver quiénes son. Isabela estaba levantando la mano. ¿Qué nos iba a decir? Lo mismo Andrea, que también les he explicado que todos tienen derecho a leer. No pueden ser ustedes las únicas. Tienen que leer todos los estudiantes. Ustedes en las 2 primeras horas que hemos tenido, hicieron varias lecturas. Ahora le toca a los demás niños también que realicen su participación. Entonces, no se desesperen. ¿Ok? Si se produce un paso de estado gaseoso a estado sólido de manera directa, el proceso, fíjense que ya el proceso no se va a llamar, sino que recibe otro nombre, sublimación inversa, porque es lo contrario. Aquí primero en la condensación hablamos de gaseoso a líquida o a líquido, de una forma gaseosa a una forma líquida.
Pero cuando ya pasa de forma gaseosa a un estado sólido, ya se dice que es algo indirecto, el proceso fue indirecto y cambia de nombre. En el proceso de fusión, vamos a preguntar, en el proceso de fusión, ¿qué es lo que predomina? ¿El calor o el congelador? ¿Qué nos dice aquí Al-Haris? Al-Haris, cuando estamos en el proceso de fusión, ¿qué es lo que predomina? ¿El calor o la congelación? Cuando estamos ¿Qué nos dice Aslin? Al-Haris, simplemente son una sola palabra que debes de escoger. No sé por qué te estás enredando. ¿Qué nos dice Aslin? Aslin, adelante. Señor, yo dije calor. El calor. Al-Haris, solamente es eso. Decir si es la congelación o es el calor. El calor es el que predomina. Ahí está la respuesta. Porque miren que nos dicen en el texto, dice que es el calor. Todo se da, ese proceso se da por medio del calor. Muy bien, Ashley. En el proceso de solidificación, Reyes, de solidificación, ¿qué es lo que predomina, Reyes? ¿El calor o la congelación? La congelación. La congelación, ok, dice Reyes que es la congelación. Ahí predomina la congelación. Muy bien. Continuamos. El punto de fusión. Vamos a pedirle aquí el favor a Gustavo que realice la lectura. Adelante, Gustavo. El punto de fusión es la temperatura. Es el punto la de temperatura. La materia pasa de estado sólido a estado líquido, es decir, se funde en la mayoría de las sustancias. El punto de fusión y de congelación son iguales. Punto de ebullición. Son iguales. Punto de ebullición. Termina hasta donde dice son iguales. Entonces fíjese que el punto de fusión es la temperatura a la cual la materia pasa de un estado a otro estado. Es decir, que se funde, sí, ya sea del calor o del frío al calor o del calor al frío. ¿Ok? Ahora seguimos con el punto de ebullición. Le pedimos aquí el favor a nuestra compañera Dana. Dana, adelante, realiza la lectura. El punto de fusión. Ebullición, ebullición. Es la temperatura a la cual la materia pasa de estado sólido. Cambia de estado sólido a estado líquido. No, cambia de estado líquido a gaseoso. Dana, no sé qué es lo que estás leyendo. Entonces va a leer Lian. No sé qué es lo que estás leyendo, Dana. Adelante, Lian. El punto de ebullición es aquella temperatura
en la cual la materia cambia de estado líquido a gaseoso, es decir, se ebulle expresando de otra manera. Es un líquido En un líquido. Sí, continúa, Lía. A la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión del medio que rodea al líquido. En esas condiciones se puede formar vapor en cualquier punto del líquido. Ok, mi amor. Gracias. Entonces dice, el punto de ebullición es aquella temperatura en la cual la materia cambia de estado gaseoso, cambia de estado líquido a estado gaseoso. Es decir, se ebulle. Cuando ustedes decían, ustedes mismos estaban exponiendo y colocaban el ejemplo del recipiente con agua, que lo tienen el agua en un recipiente, ahí lo vemos en forma líquida, en un estado líquido, pero cuando ya usted lo lleva a la estufa y comienza a hacer ese proceso, ya ahí se está ebulliendo, ya ahí se está dando el proceso gaseoso, porque ya el agua ahí va a cambiar de ese estado, del estado líquido, va a pasar a otro estado que viene siendo el gaseoso. Empieza el punto de ebullición en la temperatura, que es la presión del vapor, del líquido. Es la que hace que comiencen las burbujas, y es cuando ustedes ven que ustedes dicen, está hirviendo el agua, ahí se está formando ese estado. Ok, Lía, muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a pedirle el favor a Aris que lea lo que está en ¿Puedo hacer pantalla. una pregunta? Sí, mi amor. Sí. Es Andrés. Segundo lugar arriba de esta actividad, segundo lugar arriba. No, Andrés, ya aquí pasamos. Estas ya ustedes la vieron, que se la había mostrado anteriormente, pero era la misma, que es la misma de aquí de los cambios de estado. Entonces, es la misma. Comienza Aris a leer. Aris, adelante. Aris se tuvo que retirar, no lo escucho. Vamos a ver, a comprobar. Aris, ¿me escuchas? Bueno, adelante, Andrea, porque Aris no nos escucha. Adelante, Andrea. Bajen la mano que ya va a leer Andrea. Bajen la mano los que están levantando la mano. Va a leer Andrea. Sólido, líquido y gaseoso. En la naturaleza y la materia puede encontrarse en tres estados diferentes. Se pueden encontrar en los tres estados, como el agua. Otros materiales solo suelen encontrarse en uno de los estados, como el oro. Los sólidos tienen una forma muy bien definida. Sus partículas están unidas entre sí con mucha fuerza. El hielo está en estado sólido. Los líquidos adoptan la forma de recipiente. En el agua que está en el que están. Ajá. En el que están puede ser viscosos como la miel o ligeros como los refrescos. El agua que debemos estar
estar en estado líquido. Los gaseosos no tienen una forma o un volumen definido. Pueden comprimirse y expandirse en el vapor de agua. Se encuentra en estado gaseoso. ¿Ok? Ahora dice, clasifica la materia de los dibujos colocándolos en la tabla correcta.